Hola a todos, bienvenidos a la clase 11 de modelización físico-matemática. Hoy comenzamos con la unidad 4 del programa, ¿sí? Donde vamos a abordar fractiles. Bueno, ¿qué son los fractiles? ¿Sí? Los fractiles son valores de la variable que nos fraccionan al conjunto de datos en partes iguales. Existen distintos tipos de fractiles, ellos son cuartiles, deciles y percentiles. En esta clase nos centraremos en los cuartiles, cómo calcularlos y qué son los cuartiles, ¿sí? Como podemos ver en la diapositiva, los cuartiles son los números que separan a los datos ordenados de manera creciente en 4 partes iguales, ¿sí? Cada conjunto de datos va a tener 3 cuartiles. El primer cuartil, que se simboliza con la Q mayúscula subíndice 1, la mediana o cuartil 2, que se simboliza con la Q mayúscula subíndice 2 o con el símbolo que veníamos utilizando, y el tercer cuartil, que se simboliza con la Q mayúscula subíndice 3. Como podemos ver, el conjunto de datos nos quedaría dividido de esta forma, en 4 partes iguales, donde el límite inferior representa el valor mínimo de ese conjunto de datos y el límite superior representa el valor máximo de ese conjunto de datos, ¿sí? El valor que tenga el cuartil 1 va a representar o nos va a dar como dato que el 25% de ese conjunto de datos va a ser menor o igual a ese valor. El cuartil 2 o la mediana, el valor que tome, nos va a representar que el 50% de ese conjunto de datos van a ser menor o igual a ese valor. Y el valor que obtengamos del cuartil 3 nos va a decir que el 75% de ese conjunto de datos va a ser menor o igual a dicho valor, ¿sí? Bueno, teniendo en cuenta la definición de fractiles, podríamos redefinir a la mediana, que es una medida de tendencia central, y decir que la mediana es un fractil que divide el conjunto de datos en 2 partes iguales. Bueno, vamos a comenzar, como son medidas de posición, primero cómo se calcula su ubicación, cómo podemos hallar su ubicación. Bueno, para hallar la ubicación o la posición del cuartil 1, lo que se hace es, se suma el total de datos, ¿sí? Que lo simbolizamos siempre con n, 1, y se lo divide por 4. Ahí hallamos la posición del cuartil 1. Para el cuartil 2 o mediana, para hallar la ubicación o posición, se le suma 1 también al total de datos, se lo divide por 2. Y al cuartil 3, para hallar su ubicación, se multiplica 3 cuartos por, al total de datos se le suma 1, ¿sí? De esta forma hallamos la ubicación, ¿sí? Como hallamos ubicación o posición, es importante siempre que los datos estén ordenados de manera creciente, es decir, de menor a mayor. Bueno, vamos a comenzar con un ejemplo teniendo en cuenta si los datos están agrupados o no, ¿sí? Un ejemplo de cómo calcular los cuartiles. Veamos este ejemplo que habla del rendimiento de un equipo de básquet, ¿sí? Donde se decidió estudiar, digamos, la cantidad de tantos que se hacía por partido, y se dice que el equipo A jugó 8 partidos y en cada uno convirtió esos tantos. Y tenemos 8, ¿sí? Los tantos de 8 partidos. Antes que nada, lo que tenemos que hacer es ordenar esos datos de menor a mayor. Una vez que los ordenamos, sí, empezamos a hallar la posición o ubicación de los distintos cuartiles. El cuartil 1 recordamos que era el total de datos más 1. En este caso son 8. 8 más 1 dividido 4. Eso me da como resultado 2,25. Eso quiere decir que el cuartil 1 está entre la posición 2 y 3. Por lo tanto, podemos ver que la posición 2 lo ocupa el 38 y la posición 3 el 42. Hallamos el promedio entre esos dos valores, me da como resultado 40. Ese va a ser el cuartil 1, ¿sí? ¿Qué quiere decir? Que el 25% de esos tantos, digamos, son menores a 40, ¿sí? Después, la posición o ubicación de la mediana o cuartil 2, tenemos que sumarle 1 también al total de datos, que son 8, y dividirlo por 2.
Eso me da como resultado 4,5. ¿Eso qué quiere decir? Que el cuartil 2 está entre la posición 4 y 5. Por lo tanto, vemos que la posición 4 es 58 y la posición 5 es 62. Entonces hacemos el promedio entre esos dos valores y me da como resultado 60, que es el valor de la mediana. ¿Qué quiere decir? Que el 50% de los tantos son menores a 60. Después, debemos hallar la ubicación o la posición del cuartil 3. Teníamos que multiplicar 3 cuartos por 8 más 1, que es el total de datos. 8 más, le sumo 1, eso me da como resultado 6,75. ¿Qué quiere decir? Que el cuartil 3 está entre la posición 6 y 7. Por lo tanto, vemos que la posición 6 es 63 y la posición 7 65. Eso, hallamos el promedio, me da como resultado 64. Quiere decir que el cuartil 3 es 64 y nos estaría representando que el 75% de esos tantos son menores a 64. ¿Sí? Bueno, en conclusión, los cuartiles de ese conjunto de datos nos queda determinado de esta forma, ¿sí? Que son los datos que hemos hallado. Bueno, continuamos con un ejemplo de datos agrupados en serie de frecuencia simple. Como podemos ver en la diapositiva, dice, en la siguiente serie simple, que corresponde a la edad de los trabajadores de una microempresa, y tenemos las edades, primero debemos ordenar los datos y luego calcular los cuartiles, ¿sí? Bueno, una vez que hicimos la tabla de frecuencia, que vemos que está ordenada, ¿sí? La edad menor es 26 y la edad mayor es 66, y la frecuencia absoluta corresponde a la cantidad de trabajadores que tienen cierta edad. La frecuencia absoluta acumulada, que corresponde a la sumatoria de cada una de estas frecuencias. Bueno, asimismo, como en datos no agrupados, lo primero que hacemos es calcular la ubicación, ¿sí? La ubicación del cuartil 1 era el total de datos más 1 dividido 4. Podemos ver que si sumamos la frecuencia absoluta nos da como resultado 12. 12 es la cantidad total de los datos. Entonces, 12 más 1 dividido 4 nos da la posición del cuartil 1. Eso nos da como resultado 3,25. Quiere decir que el cuartil 1 está en la posición 3 y 4. ¿Qué es lo que hacemos? Observamos las columnas de frecuencias absolutas acumuladas. Vemos que en la primera edad hay 2 posiciones. No, acá no está la posición 3. En la siguiente tenemos, sí, 3 en frecuencias acumuladas. Entonces aquí está la posición 3, la edad 28. Y en la que sigue está la edad 33, que estaría ocupando la posición 4. Entonces hacemos el promedio entre estos dos valores y nos da como resultado 30,5, que va a ser el cuartil 1. Lo mismo con la mediana. Sumamos el total de datos más 1 dividido 2, eso nos da 6,5. El cuartil 2 quiere decir que está en la posición 6 y 7. Observamos la frecuencia acumulada, vemos que la edad 36 es la posición 6 y la posición 7 está dentro de la edad 45. Hacemos el promedio entre esos dos valores y nos da como resultado 40,5, que es el valor de la mediana. Lo mismo con el cuartil 3, hallamos la posición 3 cuartos por el total de datos, que es 12 más 1, nos da como resultado 9,75. Eso quiere decir que el cuartil 3 está en la posición 9 y 10. Hacemos el promedio, vemos que la posición 9 es la edad 45 y la posición 10 es la edad 59. Hacemos el promedio entre esas dos edades y nos da como resultado 52, que va a ser representa el cuartil 3. Bueno, vamos a ver un ejemplo en datos agrupados en intervalos de clase, que, como podemos ver en la diapositiva, dice los pesos de un grupo de 50 personas que se distribuyen de la siguiente manera. Y ahí tenemos los intervalos, su respectiva frecuencia absoluta y su respectiva frecuencia acumulada absoluta. Bueno, para calcular la posición de los distintos cuartiles, simplemente vamos a ver que para el cuartil 1 se multiplica un cuarto por el total de datos, nada más, ¿sí? Y como podemos ver, la fórmula para calcular
en intervalos de clase es similar a la de la mediana, cuando calculábamos la mediana, donde tenemos tenemos el límite inferior más la posición en la que está el cuartil 1 menos la frecuencia acumulada anterior sobre la frecuencia absoluta en la que está por la amplitud del intervalo. Entonces, lo primero que hacemos es calcular la ubicación, ¿sí? ¿Qué se calcula? El del cuartil 1 se calcula 1/4 por n, es decir, por el total de datos. En este caso vemos que el total es 50. Entonces, 1/4 por 50 me da 12,5. Esa es la posición. Entonces, ¿cómo busco esa posición en los intervalos? Observo las frecuencias acumuladas. Veo que en el primer intervalo hay 6 posiciones, ¿sí? En el segundo intervalo hay 16 posiciones. Entonces puedo observar que el cuartil 1 va a estar dentro del segundo intervalo. Una vez que ubico al cuartil, sí reemplazo en la fórmula. El límite inferior de ese cuartil es 55 más la posición del cuartil 1 me da 12,5 menos la frecuencia acumulada anterior es 6, todo sobre la frecuencia absoluta en la que está, que podemos ver que es 10, por la amplitud del intervalo que puedo observar que es 5, ¿sí? Todo eso resuelvo, me da como resultado 58,25. Ese es el valor del cuartil 1. De manera similar se calcula la mediana o el cuartil 2, ¿sí? Calculamos la posición, que en este caso la posición es el total de datos dividido 2. Eso me da como resultado 25. Busco en las frecuencias acumuladas y vemos que en el segundo intervalo no está porque hay 16 posiciones y en el que sigue sí porque hay 35, o sea va a estar incluido dentro de este intervalo. Entonces, reemplazamos en la fórmula, el límite inferior es 65 más la posición es 25 menos la frecuencia acumulada anterior es 16 sobre la frecuencia absoluta en la que está es 19 por la amplitud que es 5, eso me da como resultado 67,37. Lo mismo con el cuartil 3. Primero hallo la ubicación, la posición. Se multiplica 3/4 por el total de datos, que en este caso es 50, eso me da 37,5. Observo que en el tercer intervalo es 35, o sea, hay 35 datos, no está. En el que sigue hay 46, es decir, que en el cuarto intervalo está el cuartil 3. Entonces, como podemos ver, el cuartil 4 tenemos el límite inferior es 75 más la posición nos dio 37,5 menos la frecuencia acumulada anterior nos dio 35, que hay que corregir, 35 sobre la frecuencia acumulada en la que está, que es 19. ¿Sí? Eso me da como resultado 73,5. Ahí corregimos. 73,5. Y ese es el resultado del cuartil 3. ¿Sí? Observando la tabla agrupados en intervalos de clase. ¿Sí? Entonces, siempre tienen que cada uno de los cuartiles primero hallan la ubicación. ¿Sí? Cuando trabajamos con intervalos de clase no se suma uno, simplemente para el cuartil 1 se multiplica 1/4 por n, para el cuartil 2 se lo divide n dividido 2 y para el cuartil 3 se hace 3/4 por n. Una vez que hallamos la ubicación, se reemplazan las formas, reemplazando con su correspondiente límite inferior, la frecuencia acumulada anterior del intervalo anterior sobre la frecuencia absoluta en la que está por el intervalo por la amplitud del intervalo. Lo único que varía es la posición en la que está cada uno de los cuartiles. Bueno, para finalizar les recomiendo leer la unidad 4 del programa,
En el foro de asistencia deberán responder a la actividad propuesta para dejar constancia de su presencia en la clase, y en el foro de consulta podrán dejar sus inquietudes, dudas respecto a esta clase. Bueno, nos encontramos la clase que viene.